Buen día, amados hermanos de la comunidad cristiana de San Justo. Yo les saludo en el amor de Cristo y la verdad es que los extraño mucho y quisiera volver a verlos. Ya son más de 100 días que estamos en cuarentena, pero bueno, gracias a Dios tenemos esta posibilidad de compartir por medio de la tecnología la palabra del Señor. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes una reflexión a la que he titulado, como si fuera una exhortación, Reaviva el fuego del Espíritu Santo. Podría quizás ponerle también el título, Mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Y para ponerle una base bíblica, he tomado un texto del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Él le dice así, y creo que nos lo dice también a nosotros: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otra versión dice de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí el apóstol Pablo usa la figura de mantener un fuego encendido. Da de ejemplo una fogata, un fuego que de alguna manera es símbolo del Espíritu Santo. Y yo quisiera tomar esto como base esta mañana, y mi primera reflexión es que debemos discernir las señales de los tiempos. Muchos de los acontecimientos del fin de la historia, del regreso de Cristo en gloria, se están cumpliendo en nuestros días. El Señor Jesús en su sermón profético nos dio un ejemplo y usó la figura de la higuera. Dice, cuando la higuera brota, ustedes saben que el verano está cerca. Y también entonces, cuando estos acontecimientos ocurran, eso augura la venida de Cristo en gloria y el fin de lo que llamamos este siglo. Y la verdad que cuando hablo de señales, de discernir los tiempos, de acontecimientos que están ocurriendo, no me refiero solo a la pandemia, que ha puesto a todo el mundo en aislamiento, sino a un montón de señales que se han ido cumpliendo, yo digo particularmente a partir del siglo XX. El Señor Jesús, en su sermón profético, hablando de los últimos días, dice que habrá guerra, rumores de guerra, se levantará gente contra gente, nación contra nación, cataclismos, terremotos, carestías, pestilencias. Todo eso ha ido ocurriendo en el transcurso de la historia, pero particularmente el siglo XX ha sido un siglo donde estas señales se manifestaron con una máxima realidad. Podría yo mencionar la Primera Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio en los campos de la muerte de 11 millones de personas, entre ellos y particularmente 6 millones de hebreos, la mitad del pueblo judío que habitaba Europa en aquellos años, el exterminio de 1,5 millones de armenios en manos de los turcos. Todo esto habla la bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, todo un panorama de guerras, de sufrimientos como nunca en la historia se había dado. Y todo esto está acompañado por el establecimiento en el año 1948, la fundación del Estado de Israel, que claramente es una de las señales más claras de los tiempos. Y en el mundo occidental esto ha estado acompañado por la apostasía de Occidente de su raíz cristiana, la muerte de Dios en el mundo occidental, como varias veces me escucharon a mí reflexionar, y también la caída de los valores, de la ética de los 10 mandamientos que se fundamentaba en el Señor.
Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, dijo proféticamente: Dios ha muerto para la cultura del mundo occidental, y muerto Dios han caído los valores que en él se sustentaban. Y auguró, o profetizó, casi podría yo decir, que el siglo XX sería un siglo de gran derramamiento de sangre, como realmente ocurrió. Así que la pandemia es como la punta del iceberg, del témpano que está debajo del agua, del nivel del agua, que son todas estas cosas que yo, abuelo de pájaro, he compartido con ustedes. Esta pandemia será un antes y un después. Nada será igual en la pospandemia. La humanidad será presa de una gran crisis económica, social, política, y todo indica que se irá conformando un nuevo orden mundial que dará lugar al advenimiento del anticristo. Creo que una clara consecuencia será la libertad individual conculcada, y cada vez será más difícil para nosotros en el mundo occidental predicar el Evangelio y reunirnos gozando la libertad que teníamos hasta ahora. De esta manera, abuelo de pájaro, yo he querido decir que vienen días de sufrimiento y de tribulación, de gran sufrimiento. Y esto lo dijo Jesús en su sermón profético, y un sufrimiento que se va a añadir a todos los hechos que yo ya relaté de la historia desde el siglo XX hasta aquí. Todo esto será principio de dolores. Entonces también dice: los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra juventud para estos días difíciles que ellos tendrán por delante. Y la verdad que si yo me parara en esta realidad tendría temor del futuro, temor por mí mismo y sobre todo temor por mi descendencia, por los seres que amo, que quizás no van a tener la libertad ni la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida como lo hemos hecho nosotros, aunque sea con esfuerzo, con trabajo y con sufrimiento en muchos casos. Pero la verdad y lo que nos mantiene en pie y lo que nos da esperanza en este contexto de los últimos días es que el Señor ha prometido que en estos tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Y aquí está mi segunda reflexión. Es nuestra necesidad, nuestra obligación, centrarnos en el Espíritu Santo y la obra que Él desarrollará en los últimos días. El apóstol Pedro en su primera carta, hablando de los profetas que nos precedieron, dice así, 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Esta es nuestra responsabilidad en el tiempo presente. No atemorizarnos, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, pero es nuestra obligación inquirir diligentemente, indagar, escudriñar sobre el mover del Espíritu en nuestros días. Y en ese sentido yo quiero recordarles cosas que me han escuchado en más de una ocasión expresar. El Pentecostés no ha terminado. Nosotros vivimos en Pentecostés en la dimensión del Espíritu. Y cuando Pedro se levantó ante la multitud que se convocó debido al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, él mencionó la profecía de Joel que auguraba lo que había ocurrido, y esta profecía dice que en los últimos días, en esta dispensación del Espíritu, los jóvenes verán visiones, los siervos y las siervas profetizarán, los viejos soñarán
sueños, y aquí está augurando, profetizando, anunciando que el Espíritu Santo nos revestirá del poder de lo alto, de modo que podamos nosotros entender, recibir revelación. Por eso el término visión, profetizar, porque vamos a tener que predicar el Evangelio por todo el mundo habitado para testimonio a todas las naciones en esta realidad, y Dios nos revestirá de poder para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. El Espíritu nos dará los dones y dará testimonio de nuestras palabras con señales, milagros, prodigios y repartimentos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Así que esta es nuestra esperanza y es la razón por la cual no debemos temer, porque el Espíritu nos dará la victoria y nos fortalecerá para que podamos resistir todas las circunstancias negativas que ocurrirán en los últimos días, en el fin de este siglo. Por eso es necesario meditar en la obra que el Espíritu Santo realizará en nuestros días. Y yo lo digo muy rápidamente, el Espíritu quiere recuperar, necesita recuperar el gobierno de la Iglesia. El peor humanismo es la Iglesia gobernada por las instituciones humanistas religiosas o el cristiano gobernando su vida. Es muy importante entender esto, por eso es nuestra obligación seguir la guía del Espíritu, andar en el Espíritu. El Espíritu Santo necesita recuperar el gobierno de la Iglesia porque Él tiene la misión de santificar y restaurar la Iglesia a fin de presentarla al Señor, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y finalmente digo en este punto que el Espíritu Santo desea revestirnos del poder de lo alto, darnos los carismas del Espíritu y realizar las señales que acompañen nuestro testimonio, de modo que podamos extender el reino de Dios. Viene sobre la Iglesia, como fue en Pentecostés al inicio, en aquellos 120 reunidos en el aposento alto, un bautismo de poder, un bautismo de fuego y un bautismo de amor. Yo les recuerdo que la responsabilidad pastoral más importante, y también digo de cada discipulador, de todo aquel hombre o mujer que tiene responsabilidad sobre otra vida, la responsabilidad pastoral más importante es guiar, ayudar y animar a cada hijo y cada hija de Dios a establecer una comunión íntima, perfeccionar esta comunión con la persona del Espíritu Santo. Esto es muy necesario porque nosotros somos un movimiento nacido del Espíritu. Haciendo un repaso de la historia de nuestro movimiento ante el presbiterio de la ciudad de Buenos Aires, el pastor Jorge Imitián hizo referencia a este punto y yo quiero citar algunas de sus expresiones. El derramamiento, dijo, del Espíritu Santo nos llevó a otra dimensión. Nos llevó a la dimensión del Espíritu. Nuestro espíritu se llenó del Espíritu de Dios. Se abrió una nueva dimensión en nuestras vidas, la dimensión del Espíritu. Y agregó como una conclusión, y para mí como una orden, o yo lo he tomado como un mandamiento, esta es la esencia que no podemos perder. Vivir en la dimensión del Espíritu, vivir en la presencia de Dios. Por eso en esta hora es nuestro deber continuar viviendo en la dimensión del Espíritu. Por eso lo repito. Y cuando uno está viviendo en la dimensión del Espíritu, todo va a funcionar y podremos enfrentar los tiempos y las circunstancias que nos toquen atravesar siendo victoriosa sobre ellas. Nuestra responsabilidad es vivir bajo la guía del Espíritu
más que nunca en estos días. El andar en el Espíritu se convierte en un imperativo que no podemos nosotros dejar de lado. Y tomo las palabras del apóstol Pablo en este sentido, en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la dimensión del Espíritu estamos en su presencia, en la presencia de Dios. El Evangelio de Marcos en el capítulo 4 nos narra que cuando los discípulos navegaban con Jesús atravesando el mar de Galilea, Jesús estaba dormido en la popa, en la parte de atrás de la barca, y los 12, yo creo, estaban en la proa, porque ellos conducían la nave hacia la otra orilla del mar de Galilea. Y ustedes conocen la historia, que se levantó una gran tormenta, un viento que movía las aguas de modo que las olas invadían el barco y lo anegaban a tal punto que estuvieron a punto de perecer. Y qué tremendo, ¿no? Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros. No tenían dudas del poder de Cristo, pero este Cristo estaba dormido en la parte de atrás de la barca y ellos habían perdido la conciencia de su presencia y por eso se atemorizaron. Y esto es un símbolo de lo que nos puede pasar si yo hablo de la barca de nuestra vida, si no tenemos siempre viva la conciencia de que Cristo está con nosotros en toda circunstancia y en cualquier situación que nos toque atravesar, cuando el sufrimiento nos golpee o el diablo nos ataque o tengamos que ser sometidos a tribulación y angustia, si no tenemos la certeza de que Él nos acompaña, nosotros no podremos enfrentar esa realidad que nos toca vivir. Así que es muy importante mantener siempre viva la conciencia de la presencia del Señor. La presencia de Cristo hace la diferencia. Los 12 despertaron a Cristo al borde de la muerte y cuando estaban en esta situación, Cristo se alzó en pie, les recriminó la falta de fe y reprendió los vientos y el mar y se hizo una gran bonanza. Por ello es imprescindible mantener siempre viva la conciencia de su presencia, repito, viviendo en la dimensión del Espíritu. Y aquí les recuerdo algo que la Escritura dice: el Espíritu Santo no nos abandona, siempre estará en nosotros, con nosotros, sobre nosotros y en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, nos recuerda y la extiende a nosotros la promesa que Dios le hizo en Deuteronomio a Moisés, cuando le dijo: Jehová irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Todos los que viven una vida de comunión con Dios están continuamente a salvo, bajo su protección. Por eso el salmista, que lo tenía claro, Salmo 91:1, expresó: el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El verdadero creyente, los hijos de Dios, habitan al abrigo del Altísimo. Estamos en la morada de Dios, en su reposo, en un refugio permanente. Y si Él permitiera que el sufrimiento toque nuestras vidas, o aún la posibilidad de enfermar, de estar cercanos a la muerte, y como muchos hermanos en varias naciones del mundo les ha tocado sufrir el martirio, el bautismo de sangre, Él, presente al lado nuestro, nos dará la fuerza y el valor para que podamos resistir esa circunstancia. Y yo les recuerdo que la perfecta manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas es la llenura del Espíritu, con el Espíritu Santo, y por medio de Él
vivimos en la dimensión del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús anuncia su pasión, su muerte, su resurrección, y que debía volver al santuario, a la presencia del Padre Celestial, él ahí hizo la presentación del Espíritu y de la obra que él realizaría. Y les dijo, y nos dice hoy, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y aquí el Señor Jesús presenta al Espíritu Santo como el Paráclito, el abogado, el defensor, el consolador, un guardia armado que va a la vanguardia, a la retaguardia, a los flancos nuestros en el camino de nuestro peregrinaje a la patria celestial y nos defiende del diablo, del mal, nos consuela en medio del sufrimiento, nos fortalece en el tiempo de prueba y nos reviste del poder de lo alto para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Y este Espíritu, este abogado, consolador, ayudador, mora dentro nuestro. El Espíritu se ha anonadado para habitar en nosotros. Por eso, para mantener siempre viva la presencia del Señor, la conciencia de la presencia de Cristo en nuestra vida, hay que mirar hacia adentro, hay que mirar y contemplar al Espíritu. Si miramos las circunstancias, lo que ocurre afuera, veremos la muerte, la catástrofe, la tempestad, la enfermedad, el ataque del diablo, y eso nos atemoriza. Pero si nosotros miramos a nuestro interior, donde mora el Espíritu, recibiremos de él esperanza, consuelo, seremos revestidos del poder de lo alto y podremos resistir con las armas de luz todos los ataques del maligno. Por eso, en toda circunstancia, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que es un capítulo que habla precisamente o describe cómo es la dimensión del Espíritu, el apóstol Pablo dice que en la gracia del Espíritu, con la ayuda del Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso todas las cosas ayudan al bien de los que aman a Dios. Y dice triunfalmente el apóstol Pablo, que en esta presencia de Cristo a través de su Espíritu en tu vida, contigo, sobre las circunstancias que ocurren en tu realidad, dice que por esta ayuda del Espíritu nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y lo dice así: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, y yo agrego peste, como este caso el coronavirus. No, dice Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es muy importante conocer el poder que habita en nosotros, los dones que el Señor ha derramado en nuestros corazones, de modo que podamos afrontar la vida, la muerte, hacer la obra de Dios sin desmayar y en el poder del Señor. Por eso el apóstol Pablo, con mucha claridad, y vuelvo al texto que me motivó a hacer esta reflexión, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, da la idea de quitar la ceniza, buscar la brasita más pequeña que queda encendida y volver a encender una hoguera, un gran fuego. Y qué ilustración extraordinaria. No es fácil mantener un fuego encendido.
Muchos de ustedes saben que yo vivo en medio del campo y me calefacciono con una salamandra. Y debo primero cortar el árbol, digamos, luego cortar la leña del tamaño de la boca de una salamandra que no es muy grande, y todo eso lleva un gran trabajo. Y luego al encender el fuego es necesario alimentar continuamente con leños para que este fuego en la salamandra no se extinga, no se apague. Y esto, para mí, el apóstol Pablo lo que quiere manifestar con este simbolismo de un fuego encendido es señalar nuestra responsabilidad para mantener el fuego del Espíritu Santo siempre encendido. Y es un trabajo extraordinario, ¿no? Un trabajo no solo de cortar la leña. Yo aprendí en Chile, estando en Chile, en Concepción, me habían pedido junto a otro pastor chileno de ir a orar por una mujer que estaba con una opresión demoníaca, y mientras que estábamos orando para echar fuera el demonio, golpean la puerta de una manera brusca, y al abrir entran carabineros, entran bomberos, porque la chimenea había hecho combustión en el techo y había comenzado a incendiarse la casa donde estábamos. Y ahí aprendí otra realidad, que para mantener el fuego encendido y que no se ahogue, entendí para qué existían los desollinadores. Hay que limpiar la chimenea porque se amontona allí carbón que se convierte después en un combustible, y eso es lo que había incendiado el techo. Así que yo te animo a alimentar el fuego del Espíritu con el leño de la fe, con el leño de la oración en el entendimiento, con el leño de la oración en el Espíritu, con la comunión con la palabra de Dios. Alimentar el fuego del Espíritu que mora en tu corazón con la palabra profética más segura, que es la Escritura. Y pensando en esta idea del hollín que puede tapar la chimenea, debemos procurar no apagarlo, no resistirlo, no contristarlo, no entristecerlo. En la dimensión del Espíritu, nosotros podemos ver la realidad como Dios la ve, no como es en las circunstancias del mundo natural. ¿Por qué? Porque en la dimensión del Espíritu y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos nos dice, nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el socorro al tiempo oportuno. Y qué tremendo, ¿no? Porque asociamos el trono a la autoridad, al poder, al ejercicio de la autoridad, y lo hemos sabido de la historia, el poder de vida y muerte que tenían los reyes y los emperadores, pero nadie tiene más poder ni autoridad que Dios. Pero para ti y para mí, por este camino nuevo y vivo que Cristo nos ha abierto para llegar a la presencia de Dios, el trono de Dios, el lugar santísimo para ti y para mí, es el lugar de la misericordia, el trono de la gracia, del favor inmerecido, del regalo de Dios, de la cobertura de Dios, del consuelo de Dios. Por eso Pablo dice: para recibir el socorro al tiempo oportuno. ¿Y cuál es el socorro al tiempo oportuno? El socorro al tiempo oportuno es, y ahora sí concluyo, el momento donde ya no puedes resistir. Cuando hemos llegado, la palabra de Dios lo dice, nadie puede ser tentado más de lo que puede soportar, y juntamente con la tentación vendrá también la salida. La salida viene para ti. La puerta está abierta. Tú puedes entrar a la presencia de Dios esta misma mañana y ser inundado por la misericordia y la gracia del Señor. Oremos.
Señor, te damos gracias porque tú no nos has dejado huérfanos, sino que tú has derramado de tu espíritu en nuestros corazones. Y tu espíritu está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y sabemos que en estos días de tribulación, de angustia y de sufrimiento, tu espíritu será derramado sobre toda persona que te busca. Y sabemos que con pandemia, con muerte, con carestía, con hambre o con pobreza, en estos días todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.